Hola a todos, mi nombre es Duan Acuña, sean bienvenidos a este nuevo video de campo de aplicación en psicología clínica y de la salud. Esta es una nueva presentación. A partir de ahora los videos que se van a ir presentando van a ser dirigidos a lo que es la psicología de la salud, que en un momento vamos a ver qué es. Anteriormente los videos que se presentaban trataban lo que era la psicología clínica. Nos enfocamos únicamente en eso, nociones como qué era la psicoterapia, aproximaciones históricas y demás. A partir de ahora vamos a trabajar el concepto de lo que es la psicología de la salud, que son dos campos totalmente diferentes. Y digamos que para enmarcar nuevamente las actividades que acá se están realizando, pues vale la pena recordar que esto se realiza en el marco de un esquema de experiencia, que son básicamente paso a paso o pequeñas actividades que nos van permitiendo formalizar los conocimientos que normalmente adquirimos de una forma pues habitual, ¿no? Normalmente en una materia nos preparamos para un parcial final y presentamos un examen. Sin embargo, en esta asignatura campo de aplicación en psicología clínica y de la salud se nos presenta la oportunidad de afianzar nuestros conocimientos, de afianzar lo que vamos leyendo, aprendiendo, conociendo de otra manera, de una manera distinta. Una de esas pues es esta presentación de videos. Y muy bien, entonces vamos a adentrarnos. Mi nombre es Duan Acuña y soy estudiante de psicología, entonces de sexto semestre. Vamos a profundizar. Muy bien, y entonces para empezar me parece que considero que es importante, bueno, que es pertinente que empecemos a hablar un poco de los conceptos básicos de salud y enfermedad. Este es un tema de la semana pasada, sin embargo, hubo un problema con el video. Ya estaba grabado el video de la semana pasada. Sin embargo, a la hora de, pues no me había fijado después de grabar, después de grabar todo el video, resultó que hubo un problema con el micrófono en el momento de grabar y no se escuchó absolutamente nada. Entonces, pues en vista de que ya no había podido, tenía más tiempo, decidí no subir ese video porque no tenía sonido, pero pues quedó grabado en su momento. Entonces ahora para poder, digamos que entender mejor el nuevo tema, el tema del que vamos a trabajar hoy, pues voy a hacer una pequeña revisión a lo que, pues voy a hablar un poco de lo que había grabado la semana pasada que no se pudo subir pues por problemas con el micrófono. Entonces, conceptos de salud y enfermedad. Salud y enfermedad son conceptos que vamos a trabajar en cuanto a la psicología de la salud muy comúnmente y van a ser tratados con bastante frecuencia y para eso y por eso es que es importante que tengamos una noción clara de lo que es lo que quiere decir esto, de lo que quiere decir salud y enfermedad. Lo primero que podemos decir es que esos conceptos tienen un carácter muy cultural, varían mucho según la cultura. Más adelante vamos a ver un poco una aproximación histórica, que es el tema del día, sobre esto y vamos a hacer un pequeño recorrido. También otro que podemos decir sobre esos conceptos es que exceden nociones científicas que van más allá de eso, que no sé qué, pues más allá en el sentido de que abarca un carácter no solo objetivo, científico, sino también subjetivo, y que se expresan desde la cotidianidad. Normalmente usamos esos términos de salud y enfermedad y pues podemos usarlo de maneras muy distintas. Por ejemplo, cuando alguien estornuda decimos salud, pero eso no se refiere, no es exactamente lo mismo a lo que a lo que nos referimos cuando decimos salud dentro de la psicología, dentro de este campo de la psicología. Pues para empezar, la Real Academia nos dice que la salud es un estado, la Real Academia de la Lengua, nos dice que la salud es un estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones, una definición bastante funcional. También dice que son condiciones físicas en las que se encuentra un organismo en un momento determinado. También nos propone otros conceptos que son como la libertad o el bien público de un individuo para el ejercicio de lo que pues, el individuo desea. Un estado de gracia espiritual, estos son conceptos un poco más figurados, en sentido figurado. Y la consecuencia de la gloria eterna, la salvación, que es un concepto bastante cristiano. Se nota lo espiritual, la carga espiritual de este, ¿no? Salud referida como a la consecuencia de lo que llaman la salvación. Y para el término enfermedad nos propone una alteración más o menos grave de la salud, o una, en sentido figurado nuevamente, una pasión dañosa o alteración moral o espiritual, así como una anormalidad en el funcionamiento del individuo. Eh, Respecto a las definiciones oficiales que nos conciernen a los psicólogos en el tema
de la salud, pues tenemos la de la OMS, vamos a verla rápidamente, que es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no meramente ausencia de enfermedad o dolencia. Es un concepto pues bastante, digamos que criticable, ¿no? Porque empieza diciendo que es un estado de completo bienestar. Y pues los individuos realmente habría que cuestionarnos si realmente estamos en completo bienestar. Es decir, si hay una pequeña falencia en un individuo, ¿significa que ya no tiene salud entonces? Entonces hay que revisar bastante, y esa es la definición oficial de la OMS. Sin embargo, esa definición se dio pues antes de 1960 y posteriormente nuevamente la OMS se pronunció respecto al tema en el 86 y digamos que rectificando su anterior definición y afirmaba que es el grado, que la salud es el grado en el que un individuo o grupo es capaz por una parte de llevar a cabo sus funciones y satisfacer sus necesidades y por otra de cambiar o enfrentarse al ambiente. Entonces aquí ya la salud es vista como un recurso para la vida diaria, no como un objetivo de la vida. Un objetivo además difícilmente de conseguir, ¿no? Ya que si es completo bienestar, pues es un tema complejo. Entonces aquí ya nos presentan la salud de una forma distinta. Sin embargo, ahí existen dos tipos de definiciones que vamos a ver, que son las dinámicas y las criteriales. Las dinámicas vamos a señalar a Saleras y a San Martín. San Martín no el santo, sino San Martín como un apellido. Pues, necesaria la aclaración. Que se proponen definiciones dinámicas de la salud. Vamos a ver. Una de ellas es que la salud es el logro más alto de bienestar físico, mental y social y en la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales en los que vive un individuo y su colectividad. Mm, nos propone la salud como un logro, ¿no? Como un logro de más alto nivel. Pero entonces ahí queda obviamente la incógnita y si no se está en ese más alto nivel, ¿qué? Y en respuesta a eso podemos mencionar lo que nos dice San Martín, que nos propone el concepto de salud y enfermedad como un conjunto complejo y dinámico de continua interacción, donde se integran condiciones biológicas, ecológicas, sociológicas, económicas, culturales y de experiencia. Que eso se expresa en, digamos, él lo propone en una gráfica, eso estaba nuevamente en el video anterior, lo explicaba con diapositivas y demás, pero pues como acabo de decir, el programa falló junto con el micrófono y no se pudo subir nunca el video. Por falta de tiempo no pude rehacerlo nuevamente. Por eso también cambió la dinámica de los videos y ahora los videos son así, únicamente sin ayuda, como lo decíamos antes, donde se proyectaban las diapositivas. Bueno, ahora no, ahora hay que hacerlos así por el tema de la aplicación que usaba antes ya no funciona. Entonces San Martín nos propone el concepto de salud en grados, ¿no? Y nos propone una gráfica donde el extremo de enfermedad, el extremo máximo de enfermedad, pues es la muerte. Pero entonces lo interesante de esta gráfica es que hay una constante interacción de las variables que rodean la salud. Y de acuerdo a esa interacción, el individuo se sitúa en una especie pues, de gráfica lineal, ¿no? Entonces puede tener salud, pero también puede tener, digamos que aspectos respecto a la enfermedad, a poseer, eh, por ejemplo, que posea ciertos rasgos de enfermedad, pero que no significa que ya sea un enfermo y no pueda poseer salud, porque también tiene hábitos de vida saludable, por ejemplo. Entonces ahí ese es un tema mucho más interesante porque ya no nos propone únicamente como salud de un estado sin enfermedad o enfermedad como un estado sin salud. Entonces eso es mucho más interesante, esas definiciones dinámicas de salud. Y por último nos proponen Luis y Seaman las definiciones criteriales de salud, básicamente bajo el cumplimiento, como su nombre lo dice, de criterios. Entonces, una de ellas es que la salud se define por el grado de cumplimiento de tres tipos de criterios: socioculturales, objetivos y subjetivos. Entonces, de acuerdo a cómo se cumplan estos criterios en el individuo, se puede hablar de salud en el mismo. Otra definición criterial es que el concepto de salud integra factores bioquímicos, fisiológicos, perceptuales, cognitivos, interpersonales y ecológicos. La integración efectiva de todas estas funciones, de todos estos criterios mencionados, son lo que van a constituir la salud. Entonces, estas definiciones, de manera sencilla, nos proponen criterios
para entender o para definir la salud. Muy bien, entonces, respecto a las definiciones oficiales, bueno, esto pues para irlo, voy a ir acortando un poco lo que decía la semana pasada, que ya lo dije, no se podía, no se pudo subir, y sacando lo más importante de lo mismo. Bueno, para ir avanzando y digamos que acotar el tema de la semana pasada y no quedarme solo en eso, sino poder avanzar el tema de esta semana, voy a hablar un poco de los determinantes de la salud. Determinantes de la salud. Se pueden señalar cinco determinantes principales. Los biológicos, referidos a la genética y a la biología humana. Los medioambientales, como por ejemplo la contaminación. La contaminación es un factor que afecta a la salud de los individuos y que es un tema de interés y debe ser un tema de interés para la psicología de la salud. Como nosotros como psicólogos vamos a intervenir respecto al medio ambiente para generar condiciones de vida saludables, por ejemplo. Otro determinante es el sistema de asistencia sanitario. Tuvimos un debate interesante en unos videos grupales respecto a esto. Y eso se enfoca en cuanto a la calidad, a la cobertura, al acceso, al costo de, pues como ya lo dije, de asistencia sanitaria, porque es bastante determinante en la salud de una persona la accesibilidad que tiene, por ejemplo, programas de nutrición para aprender a comer sano o programas de cuidado cardiovascular, por ejemplo. Otro determinante son los factores individuales, que ya se refiere pues, a cada una de las conductas de riesgo que tienen un efecto sobre la salud. Y también pues a todas esas conductas no solamente que implican, sino también, o sea, no solamente que generan un problema para la salud, sino que generan, o bueno, también se refiere a las conductas preventivas, ¿sí? Entonces, los determinantes de la salud individuales se refieren a las conductas con un efecto negativo sobre la salud y también a las conductas que previenen ese efecto en un individuo. ¿Cómo podemos, nuevamente la pregunta, cómo podemos como psicólogos de la salud intervenir en un individuo para que cambie esas conductas con un efecto negativo y que pues, genere en su vida conductas preventivas? Y por último, el último determinante, pues el determinante social, que se refiere todo pues, al carácter social, económico, laboral, de donde se pueden derivar las condiciones a las que está sometido un individuo. Y ya por último, pues hace 8 días proponía una reflexión respecto entonces con todo esto, ¿qué es la psicología de la salud? Es una reflexión interesante, ¿no? Porque cuando pensamos muchas de las cosas que he mencionado anteriormente, vamos a pensar directamente mucha gente podría decir, pero eso es parte de la psicología clínica. Entonces, qué es la psicología de la salud y cómo podemos diferenciarla de la psicología clínica? Mm, yo creo que podemos diferenciarla en cuanto a lo que hacen. Por ejemplo, la psicología clínica se esfuerza o se centra en la conducta del individuo en cuanto a la conducta. Es decir, por ejemplo, una persona busca un psicólogo clínico cuando, por ejemplo, tiene un TOC, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, desde la psicología de la salud se puede trabajar ya no solo en la conducta como tal o en la conducta, sino en la consecuencia y prevención de la misma. Principalmente en eso, hay muchas otras cosas, pero para poder diferenciar, digamos, la psicología clínica y de la salud, creo que eso nos sirve, ¿no? Pensar en la psicología clínica como la encargada de la conducta por la conducta, mientras la psicología de la salud como la encargada de la prevención y consecuencia de la misma. Y cómo va a intervenir individual, social, ambientalmente, etcétera, respecto a las consecuencias de una conducta. Por ejemplo, cómo vamos a intervenir como psicólogos de la salud eh, las conductas de daño ambiental en una sociedad por sus consecuencias, por las consecuencias que tiene para un individuo o para un colectivo de individuos. Mientras que desde la psicología clínica podríamos trabajar ya con problemas muy específicos, ya referidos únicamente a un individuo y que atañen ya pues a un problema de él mismo, de su conducta, como el ejemplo que les puse hace un momento. Entonces, eso digamos como respecto
a lo que había realizado la semana pasada en el video que ya les dije, no se pudo subir al final. Era más extenso y proponíamos más reflexiones, pero pues lamentablemente después de grabar todo el video me di cuenta de que no había grabado nada de audio. Entonces ahora vamos a ver un nuevo tema, vamos a profundizar en algo diferente y vamos a narrar un poco de lo que era el nuevo capítulo de la clase de psicología de salud. Bien, entonces para avanzar, ahora vamos a profundizar en un nuevo capítulo, de un libro diferente. Vamos a trabajar ahora psicología de la salud y psicología de salud y calidad de vida. El capítulo 1 de Mabel Liviano. Y de este capítulo, pues el capítulo inicia dándonos una definición nuevamente de lo que es la salud. Es un tema bastante controversial. Se presentan una gran cantidad de definiciones y de encuentros críticos respecto al concepto. Se dirigen simposios únicamente para poder lograr un consenso respecto a eso y aún así es muy complejo. Entonces de este capítulo quiero señalar tres aspectos fundamentales, omitiendo pues lo que ya se ha hablado. Entonces para empezar voy a hacer un pequeño recuento eh, de lo que era la salud, pues sí, un poco antecedente histórico de la salud, o más bien como el texto lo propone, un antecedente de la relación mente-cuerpo, que ya veremos cómo se va a transformar. Luego vamos a ver cómo se heredó o cómo llegamos a lo que se conoce como el modelo biomédico. Y por último vamos a hablar del modelo biopsicosocial. Entonces, para empezar a abordar este tema de la relación mente-cuerpo, o de la salud desde una perspectiva histórica, vamos a empezar hablando de Platón. Platón decía que así como no se debe intentar curar los ojos sin la cabeza, y la cabeza sin el cuerpo, tampoco se debe curar el cuerpo sin el alma. Decía que una parte de algo, ¿no? O sea, una parte de la parte no va a estar bien a menos que la totalidad lo esté. Ya aquí vemos nociones, como les dije, no, o sea, no directamente se habla de salud, por ejemplo, no directamente se habla de psicología, pero si miramos lo que quiere decir Platón con eso, en realidad sí atañe a la psicología y se atañe a la salud. Psicología es el estudio del alma, perdón, pues sí, del alma, esa noción de alma o noción de mente, por la dificultad del tema de la traducción literal al español. Entonces, desde la antigua Grecia, pues se viene hablando de conceptos que hoy en día los psicólogos seguimos debatiendo. Posteriormente, Hipócrates, 300 años antes de Cristo, decía que la salud, ya aquí nos habla directamente de la salud y usa el término salud, mm, es un estado de armonía y equilibrio respecto a las leyes naturales y lo que afectaba al cuerpo. Hipócrates es importante por la teoría de los cuatro humores vitales. Y él decía que pues, de acuerdo a cómo estén estos y su equilibrio en el medio ambiente, pues, las leyes naturales, se va a definir la salud de una persona. Eh, Posteriormente Galeno, ya esto después de Cristo, 200 años después de Cristo aproximadamente, eh, pues él fue el que desarrolló esa teoría de Hipócrates. Pues Hipócrates lo dijo, pero Galeno fue el que desarrolló completamente la teoría y afirmaba que las emociones y las pasiones no solo afectaban el funcionamiento del cuerpo, sino que también podían provocar enfermedades. Los chinos también tenían una concepción similar de la enfermedad, un poco espiritista, respecto a que pues afirmaban que la enfermedad era la ruptura de fuerzas naturales y un desequilibrio de energías. Pero bien, posteriormente otro punto importante es asociado a la Edad Media, donde la enfermedad se le puso a la Iglesia Católica a cargo del tratamiento de la enfermedad. Y pues eso obviamente terminó en extremismo, a tal punto de que se tenía que prohibir a los sacerdotes el ejercicio de la medicina para que se dedicaran a sus oficios de sacerdocio. Entonces, en eso, bajo esta mirada, pues en la Edad Media, la enfermedad se percibía como una consecuencia del pecado, como una violación de la ley divina, como un castigo divino, etcétera. Y la salud, pues, lógicamente, consecuentemente, se conseguía por el arrepentimiento del pecado. Luego, durante el Renacimiento, la idea, digamos que pasó, la idea
de enfermedad nuevamente volvió a términos naturalistas y como sabemos el Renacimiento es una época bien importante, se desarrollaron muchísimos avances que posteriormente se fueron constituyendo y generando muchos más, se fue generando el estudio científico, etcétera. Entonces fue en esta época donde empezamos a tener ya bases más objetivas para hablar de salud. Ya no nos basamos pues en temas como que es pecado, que alguien está enfermo por pecador, sino en un modelo biomédico. Y para esto nos sustentamos en las ideas de Engel, ya en 1970, ya bastante. El modelo biomédico se basa en dos supuestos principales, dos supuestos sustentan, digamos, este modelo. La primera es que, es que es dualista, es decir, en una relación mente-cuerpo. Esto implica que el cuerpo pertenece a una dimensión física y la mente tiene un dominio espiritual. Recordemos que pues, los antecedentes históricos sugieren o sugirían esa tendencia a lo espiritual y por eso aún se concibía esta parte mental como algo espiritual. Y cada uno, pues mente y cuerpo, constituyen una dimensión totalmente diferente y separada. El otro supuesto que sustenta este modelo es el reduccionismo. Este sostiene que el proceso de la enfermedad se limita a una serie de reacciones físicas y químicas. Básicamente eso podemos decir del modelo biomédico, ¿no? Que es dualista y que es reduccionista. La enfermedad es básicamente el conjunto de reacciones físicas y químicas. Por ejemplo, el cáncer es una proliferación incontrolada de células. Un infarto simplemente es una lesión isquémica. A eso se le han hecho muchísimas y constantes críticas que pues posiblemente en esta presentación vamos a trabajar o en alguno de los videos grupales que también son bastante interesantes porque charlamos y debatimos respecto a lo que la lectura nos va proponiendo y vamos sacando temas y preguntas. Sin embargo, vamos ahora a ver los supuestos básicos de lo que, como les dije un momento, el modelo biopsicosocial. Así que vamos a abarcar ambas. Entonces vamos a ver así de manera general, posteriormente ya les dije, se profundizará en esto. Entonces el modelo biopsicosocial es un modelo más actual y con más aceptación en la actualidad. Admite que la salud y la enfermedad están multideterminadas, es decir, las causas que interactúan en los procesos saludables y patológicos de enfermedad son de diversa naturaleza y origen. Y se concibe la idea de que hay elementos hay elementos de macroprocesos, como por ejemplo el contexto, el ambiente, circunstancias económicas, etcétera, y microprocesos como cambios biomédicos, pensamientos, emociones, etcétera. Entonces, en este modelo, si usamos la palabra bio, psico y social, el modelo básicamente integra nociones que nos dejó el modelo biomédico porque no se pueden ignorar porque son reales. Es decir, por ejemplo, el cáncer efectivamente es una proliferación de células dañinas. Sin embargo, también se incluyen variables psicológicas y sociales, como el ambiente, como la interacción social, como las características subjetivas de la persona han hecho, por ejemplo, que no tenga hábitos de vida saludables y desarrollar un cáncer, o cómo la contaminación en el aire ha generado un problema pulmonar en la persona. Entonces, bajo este modelo ya no se consigue únicamente la enfermedad de la salud de esa manera tan reduccionista, sino se entiende que hay una constante interacción de variables que van a generar condiciones de enfermedad o de vida saludable para las personas. Por eso es importante. Ese era el problema justamente con el modelo biomédico, que no tenía en cuenta otras cosas muy importantes. Y es por esto mismo, que el modelo biopsicosocial es tan aceptado, por incluir todo esto dentro de la concepción de salud y enfermedad. Y bueno, de manera general, pues esto es lo que nos propone la lectura de otros temas que nuevamente ya se han hablado, que ya se han profundizado. Mm, pues digamos que ya para terminar, la salud ha sido un tema de ya pues una pequeña reflexión. La salud ha sido un tema de mucha relevancia últimamente. En Canadá en 1974, bastante reciente, pues no tanto, pero sí relativamente reciente,
el informe Lalonde, bastante importante a nivel mundial, definió claramente los valores que determinaban la salud y la enfermedad, y esto pues generó un impacto en las políticas públicas. Y hoy en día ya los psicólogos de salud no se preguntan solamente cómo intervenir un individuo, y es que es así, no debemos preguntarnos ya solamente cómo intervenimos en un individuo o cómo curamos a un individuo. Ni siquiera la medicina debería preguntarse solamente cómo le curamos el cáncer a la persona, sino también deberíamos preguntarnos cómo vamos a prevenirlo, cómo vamos a prevenir una enfermedad cardiovascular, cómo vamos a mejorar las condiciones ambientales que están en continuo de crecimiento. Por ejemplo, el páramo de Santurbán, que está en un continuo debate de si se va a explotar o no. Todos estos temas son lo que interesan a la psicología de la salud y que nosotros como psicólogos nos deben generar pues cierto atractivo y nos deben generar pues ese deseo de buscar medidas para lograr un mejor o pues correcto bienestar subjetivo y social en las personas. Pues hasta aquí fue este video. Gracias por verlo. Y ya, nos vemos en otras presentaciones con nuevos temas bastante interesantes. Y eso es todo básicamente. Ojalá hubiese podido subirles el video de que era bastante interesante, que nos, pues, digamos que nos brindaba muchas nociones teóricas bastante importantes. Sin embargo, pues no se pudo por el fallo. Así que bueno, nos vemos en nuevas presentaciones. Chao.